Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 1 de febrero. Iniciamos este mes con muchas bendiciones, al tiempo que Dios nos se hace esperar y seguimos con la meditación de esta liturgia del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que estaba hablando y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que hoy compartimos 2 milagros, incluido uno de la narración del otro. Son 2 estilos de expresar la fe, abiertamente y uno en secreto. Jairo y la hemorroísa. Jesús está ya de vuelta en la región de Gadara mientras va de camino hacia la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, que le pide la curación de su hija que está muriendo. Tiene lugar la curación de una mujer que padecía flujos de sangre, mujer marginada tanto religiosamente por su impureza legal como socialmente por la condición de mujer. Por eso actúa en secreto, pero el encuentro con Jesús la rehabilitará plenamente. Ambos milagros tienen mucho en común. Los 2 destinatarios del favor de Jesús son mujeres y poseen en común la cifra de 12 años que tiene la niña de Jairo y lleva enferma a la hemorroísa. En ambos casos la fe de los mandantes es la condición que activa el poder curativo de Jesús y que realiza la salvación de personas. Algo más profundo y trascendental que es el resultado físico como ser importante, la salud y la vida,
Finalmente, en los dos milagros, la finalidad última del perfeccionamiento de la fe de los beneficiarios y sobre todo de los discípulos de Jesús. Por eso elige Él a 3 testigos de la resurrección de la hija de Jairo, y los 3 estuvieron presentes en la transfiguración y en la agonía en Getsemaní. La fe es mucho más que tocar. El gesto de la hemorroísa que cree que con solo tocar el manto de Jesús quedará curada de su larga y fastidiosa enfermedad, que además le está arruinando, puede sugerir la actitud de una fe mágica, que no es así. Aunque de esa manera se curó, dice el relato de Marcos, la diferencia de Mateo en que la curación es fruto de la palabra de Jesús, supuestamente, obviamente la fe de la mujer. Al tocar ella el manto de Jesús hay algo más que un contacto físico. El texto del Evangelio se encarga de corregir el posible malentendido de magia. No es el poder de Jesús que emana automáticamente de su persona por un mero contacto e incluso sin darse él cuenta. Mucho la actitud circundante que tocaba físicamente a Jesús, como le hacen notar los discípulos, pero no recibieron favor especial de él. Era la fe que marcaba la diferencia y superaba la magia. Así lo hace constar Cristo mismo cuando pone en evidencia a la pobre mujer delante de todos y ella confiesa su propósito. Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. El verbo curar aquí es sinónimo de salvar, signo original griego. La frase de Jesús, tu fe te ha curado, resalta el reencuentro personal y no anónimo en la masa que ha tenido lugar mediante una fe suplicante. La fe se remite. Jesús también en su diálogo con Jairo. Jesús, el de la sinagoga, confía en que Jesús curará a su hija, por muy desahuciada que éste esté, pero cuando de camino le anuncian que la niña ha muerto ya, ¿para qué molestar más al maestro? ¿Será capaz de resucitarla? Los mensajeros no creen, pero él sí. Entonces alcanza el clímax de su fe. Jesús lo apoya. No temas, basta que tengas fe. Y así consiguió el favor que le pedía. Jesús tomó de la mano a la niña, le ordenó levántate, y ella se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Solo la fe podía dar paso a la manifestación de la divinidad de Cristo mediante el contacto con la humanidad. Fe y sacramentos. Tanto la hemorroísa como Jairo son vistos por la tradición eclesial que durante siglos han leído el Evangelio como modelos de fe. Es frecuente en la narración de los milagros de Jesús el gesto de tocar con el manto a los ciegos, el paralítico, el enfermo en general. Es una copia del gesto creador de Dios que dio el espíritu y vida al hombre. Adán, como vemos gráficamente en el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Vaticano. Nuestra vida cristiana está llena de contactos con Cristo y no podría subsistir de otra manera. Estos contactos son principalmente la escucha de la palabra y los sacramentos. Así el poder curativo de Jesús continúa en la Iglesia, lo mismo que la vida del Señor en común con los enfermos, y es especialmente en los sacramentos de la vida cristiana. Cristo no toca personalmente, bautismo y Eucaristía, reconciliación, pero hoy, en el tiempo de Jesús, no hay lugar para la magia supersticiosa. Se necesita de fe para que estos encuentros sacramentales produzcan en nosotros el fruto de la salvación a nivel profundo de la persona. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.